Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, y a manera de pregunta, ¿te delata tu manera de hablar? Sucede que expresamos, aunque quisiéramos que no fuese así, expresamos nuestra verdadera personalidad, nuestros verdaderos motivos, y eso en nuestra forma de hablar. Es decir, que basta escuchar a una persona y hacerlo con detenimiento como para advertir cómo es esta persona y cuáles son sus motivos de fondo. De allí, amigos, nuestro tema, ¿te delata tu manera de hablar? Y atención a este ejemplo que encontramos en las Escrituras, que es definitivamente sumamente elocuente. Dice así en Mateo 26, versículos 73 y 74. Dice así: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque, y atención, aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. El relato tiene que ver con esa extraña conversación sostenida por Pedro, allí juntándose en la hoguera de los que se estaban calentando del frío, ya Jesucristo bajo arresto y Pedro observando a distancia todo lo que estaba aconteciendo con él. De pronto una persona comienza a increparle y le dice: tú eres del grupo de Jesucristo. Y Pedro le dice: yo no soy de ese grupo. Y la persona le dice, y esto es clave: tu manera de hablar te delata. Esta escritura, amigos, nos indica con toda claridad que, queramos o no, nuestra manera de hablar delata cuál es nuestra verdadera condición de corazón. De ahí pues que nosotros, yo digo que en nuestros tratos con nuestros semejantes debemos de tratar de observar bien a las personas, y yo digo tratar de escuchar bien no solo lo que dicen las palabras, sino lo que hay detrás. Y para esto solo se requiere un poco de discernimiento. Por supuesto, esta no es una invitación a la malicia, a la sospecha, sino más bien, yo digo, a tener los sentidos afinados respecto a las personas con quienes interactuamos. Pero también digo yo, y de pronto esto es más importante todavía, verificar en nuestra propia persona, no sea que esté delatando nuestra forma de hablar algo que no esté bien en nuestro corazón. Pues bien, dicho esto, habiendo comentado esta escritura, quisiera traer esta pregunta a continuación. ¿Cuándo te delata tu manera de hablar? ¿Cómo puedes tú observarte y llegar a la conclusión que está evidenciando algo que no está bien tu manera de hablar? Atención a las siguientes respuestas y claves. Número 1, te delata tu manera de hablar cuando tus palabras cambian, escucha esto, según el escenario en que te encuentras. Es lo que está pasando específicamente con Pedro. Cuando estaba con Jesús, cuando había milagros, cuando había predicación maravillosa, cuando las multitudes les seguían a ellos por todas partes, pues Jesucristo, Pedro más bien, su hablar, su lenguaje era: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cambia el escenario y cambia totalmente la situación. Entonces ahora el escenario es otro. Jesucristo está arrestado, lo van a matar. Y entonces en un cambio de escenario y de circunstancia, el lenguaje de Pedro cambia. Esta es una manera uno de poder observarse, incluso observar a los demás.
Cuando tus palabras cambian según el escenario en que te encuentras, con eso estás evidenciando que hay algo que no está bien, porque tu hablar te delata. Es un hablar que cambia según el ambiente, cambia según las circunstancias, cambia según la persona con que te encuentras. Y si tú eres de esas personas, pareciera que te estaría faltando carácter, veracidad, convicción y verdadero arraigo en algunos aspectos de la vida cristiana. Segunda respuesta: ¿cuándo te delata tu manera de hablar? Cuando tu palabra y tu conducta se contradicen. Si hay algo que debemos intentar todos, amigos, es que nuestras palabras ajusten bien y acomoden bien con nuestra conducta y viceversa. Cuando nuestra conducta va por un lado y nuestro discurso va por otro, entonces ahí hay algo desfasado y me da la impresión que no vale la pena confiar y creer en persona que tiene este doblez entre lo que dice y lo que hace. Normalmente una persona, yo diría, estando en una condición, yo diría, de madurez, de credibilidad, de fidelidad como persona, no se daría entonces este desdoblamiento entre lo que habla y lo que dice. ¿Quieres un consejo así en el camino? Procura que tus palabras comprometan tu conducta y que tus palabras, amigo, amiga, de alguna manera impidan a tu conducta ir por donde quiera, sino de alguna manera subyugar con tus ideas tus comportamientos, someter con tus ideales, con tus convicciones, también tus conductas, no importa el precio que en algún momento haya que pagarse. Así es que te delata tu manera de hablar cuando tu palabra y tu conducta simplemente se contradicen. Sigo sumando. Número 3. ¿De qué otra manera te delata tu manera de hablar o tu forma de hablar? Bueno, cuando tus argumentos no son convicciones, sino estrategias. Hay personas que anticipan lo que van a decir en los distintos ámbitos donde se desenvuelven. Entonces, estas personas en realidad no tienen convicciones. Lo que tienen son estrategias, argumentos que son estrategias. En este lugar voy a hablar de este modo, en este otro lugar voy a hablar de esta otra manera. Si la situación se presenta de este modo, yo voy a decir esto. Pero si se presenta de este otro modo, de esta otra manera, entonces yo voy a decir esta otra cosa. ¿Qué es eso? Es prácticamente volverse político, en el sentido de que te vuelves táctico para hablar, te vuelves estratégico para hablar. Pero, amigos, la vida no se puede manejar con tácticas y estrategias todo el tiempo. Porque si lo queremos hacer así, en un sentido total, en nuestras vidas y relaciones, prácticamente nos estaríamos convirtiendo en actores, nada más. Que vamos a ponernos un disfraz y una máscara dependiendo dónde estemos. Y eso definitivamente no está bien. Entonces dije, número 3, te delata tu manera de hablar cuando tus argumentos no son convicciones, sino más bien estrategias, tácticas comunicacionales. Y número 4, con lo que cierro, también te delata tu manera de hablar cuando la presión te vuelve indeciso y vacilante. Hay personas a las que me parece les falta todavía algo de valentía, es decir, son personas con algún nivel de cobardía que compromete su persona y su testimonio. La presión nos viene a todos, en los centros de trabajo, ideológicamente hay presiones sobre nosotros que de alguna manera nos impelen a renunciar a nuestros valores, a nuestros principios cristianos, pero nosotros tenemos que saber afrontar eso con valentía. Pero si la presión, amigo, amiga, te vuelve indeciso, te vuelve vacilante, te vuelve fluctuante, y entonces tú vas como en una ola del mar
que hoy eres de un modo, mañana eres de otro, hoy te comportas de una manera, mañana te comportas de otra. Simplemente no eres una persona confiable porque no eres una persona de una sola pieza o de una sola cara. ¿Qué es integridad? Integridad en su concepto básico es ser de una sola pieza, sin fragmentarse moralmente y espiritualmente la persona. Pero uno que es indeciso, uno que es inconstante, uno que es vacilante, no creo que pueda ser íntegro, porque esa persona se va a ir fragmentando y fraccionando conforme las presiones vayan apareciendo. Entonces leía para ustedes del Evangelio según Mateo capítulo 26, versículos 73 y 74, lectura que reitero. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Notemos cómo Pedro quiso acomodarse a la situación. Por un lado, su manera de hablar indicaba a los que estaban ahí que era del grupo de Jesús. Entonces Pedro adopta otra manera de hablar y comienza a proferir maldiciones y palabras soeces como para indicarle a los que están ahí alrededor que él no es del grupo de Jesús, sino del grupo de los que están ahí congregados. Esto es cuando tu manera de hablar te delata, ciertamente, como se le dijo a Pedro. Ahora, ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo te delata tu manera de hablar? Les di 4 claves. 1, cuando tus palabras cambian según el escenario en que te encuentras. 2, cuando tu palabra y tu conducta se contradicen, simplemente. 3, cuando tus argumentos no son convicciones, son estrategias que tú utilizas para comunicarte con los demás, son tácticas comunicacionales. Y número 4, cuando la presión te vuelve indeciso y vacilante. Amigo, si ese es tu caso, necesitas hacer algo al respecto. Bien, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Te delata tu manera de hablar? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.